¿Qué haces cuando el médico te dice que ya no hay nada más que puedan hacer? ¿Qué haces cuando abres el sobre y descubres que has perdido todo tu dinero? ¿Qué haces cuando recibes la llamada en medio de la noche informándote que la persona que más amas acaba de morir? ¿Qué haces cuando miras tu vida y honestamente no ves ninguna razón para seguir adelante? Cuando cada mañana te despiertas preguntándote si vale la pena levantarte de la cama, cuando el futuro se ve tan oscuro que no puedes ni imaginar un mañana mejor. Te diré exactamente qué haces. Alabas a Dios por la esperanza eterna que Él te ha dado, una esperanza que no depende de tus circunstancias temporales, sino que está anclada en las promesas eternas de un Dios que no puede mentir. Quédate conmigo, porque hoy voy a mostrarte cómo la esperanza eterna produce una alabanza que las circunstancias no pueden silenciar y cómo esta verdad puede cambiar completamente tu vida hoy mismo. Hermanos y hermanas, vivimos en una generación que está experimentando una crisis de esperanza sin precedentes. Las estadísticas son devastadoras. Los índices de depresión están en niveles históricos. El suicidio es ahora una de las principales causas de muerte entre adultos jóvenes. Las prescripciones de antidepresivos se han disparado exponencialmente en la última década. Y aunque estas estadísticas clínicas son alarmantes, no capturan completamente la profundidad del dolor que millones de personas están experimentando en este momento. Hay un tipo de desesperación que no aparece en las estadísticas, un tipo de desesperanza que se ha instalado en los corazones como un veneno lento que va matando el espíritu día tras día. Es esa sensación de que no importa cuánto te esfuerces, las cosas nunca van a mejorar. Es ese pensamiento recurrente de que tu vida no tiene propósito, que no importa realmente, que el mundo seguiría girando exactamente igual si mañana desaparecieras. Es esa pérdida de sueños que una vez tuviste, esa resignación amarga a una vida de simple supervivencia en lugar de una vida de significado y propósito. Y lo que hace que esta crisis de esperanza sea aún más trágica es que está afectando incluso a personas que se consideran cristianas, personas que van a la iglesia regularmente, que conocen las historias de la Biblia, que pueden citar versículos de memoria, pero que en lo profundo de sus corazones están luchando con una desesperanza paralizante. Han escuchado sermones sobre la esperanza, han cantado canciones sobre la fidelidad de Dios, pero de alguna manera esas verdades no han penetrado lo suficientemente profundo como para transformar su perspectiva sobre su situación actual. Viven en una contradicción espiritual dolorosa donde profesan creer en un Dios todopoderoso, pero actúan como si estuvieran completamente a merced de sus circunstancias. Confiesan con sus labios que Dios es fiel, pero en sus corazones albergan dudas constantes sobre si Él realmente intervendrá en su situación específica. Dicen que confían en las promesas de Dios, pero sus acciones revelan que realmente están confiando en sus propios esfuerzos, en su propia capacidad de resolver problemas, en su propia sabiduría para navegar las crisis de la vida. El problema fundamental que quiero exponer hoy es este. Hemos confundido la esperanza eterna que Dios ofrece con el optimismo temporal que el mundo ofrece, y cuando nuestro optimismo temporal es aplastado por la realidad de las circunstancias difíciles, concluimos erróneamente que hemos perdido toda esperanza. Pero la esperanza bíblica, la esperanza eterna que Dios ofrece, es completamente diferente del optimismo superficial. El optimismo dice: todo va a salir bien, porque estoy siendo positivo y estoy visualizando resultados favorables. La esperanza eterna dice: todo va a salir bien, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Él tiene un plan que va más allá de lo que yo puedo ver, porque incluso si las circunstancias temporales son dolorosas, hay una realidad eterna
que trasciende cualquier sufrimiento presente. El optimismo está basado en circunstancias favorables y colapsa cuando esas circunstancias cambian. La esperanza eterna está basada en el carácter inmutable de Dios y permanece firme sin importar qué tormentas vengan. Y aquí está el dolor específico que quiero abordar. Muchos de ustedes están en este momento en un lugar donde han perdido su optimismo temporal, donde las circunstancias de sus vidas son tan difíciles, tan dolorosas, tan aparentemente sin solución, que ya no pueden mantener una fachada de positividad. Han intentado ser fuertes, han intentado mantener una actitud positiva, han intentado creer que las cosas mejorarán, pero una tras otra sus esperanzas han sido aplastadas, sus sueños han sido destruidos, sus oraciones aparentemente no han sido respondidas. Y ahora están en ese lugar peligroso, donde la tentación es rendirse completamente, concluir que Dios no se preocupa por ustedes, que sus promesas no son reales, que la fe es solo un consuelo para los ingenuos que todavía no han sido golpeados suficientemente duro por la vida. Algunos de ustedes están literalmente considerando abandonar su fe porque honestamente no ven evidencia de que Dios esté obrando en sus vidas. Otros están manteniendo una apariencia externa de religiosidad, pero por dentro están completamente vacíos, yendo a través de los movimientos de la adoración sin ninguna pasión real, orando palabras sin ninguna expectativa real de que algo cambie. Ahora quiero entregarte verdades poderosas sobre la esperanza eterna, que Dios ofrece, verdades que tienen el poder de transformar completamente tu perspectiva y renovar tu capacidad de alabar a Dios, incluso en medio de las circunstancias más oscuras de tu vida. Estas no son teorías abstractas, sino realidades espirituales, confirmadas una y otra vez en las Escrituras y en las vidas de incontables santos a través de la historia que encontraron que su esperanza en Dios nunca los defraudó, incluso cuando las circunstancias temporales parecían contradecir las promesas de Dios. Primera verdad fundamental. La esperanza eterna está anclada no en tus circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Esta es la diferencia radical entre la esperanza bíblica y el optimismo humano. El optimismo mira tus circunstancias y dice: parece que las cosas están mejorando, así que tengo esperanza. La esperanza eterna mira el carácter de Dios revelado en su palabra y dice: Dios es fiel. Dios es bueno, Dios cumple sus promesas, por lo tanto, tengo esperanza sin importar cómo se vean mis circunstancias en este momento. El escritor de Hebreos lo expresa perfectamente cuando dice que tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del velo. Tu esperanza no está anclada en la arena movediza de circunstancias cambiantes. Está anclada en la roca sólida del carácter eterno de Dios. Las tormentas pueden venir, las olas pueden golpear, el viento puede rugir, pero tu esperanza permanece segura porque está atada a algo que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Piensa en el testimonio poderoso de Abraham cuando Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Las circunstancias naturales gritaban imposible. Él tenía 100 años, Sara tenía 90. Ambos estaban biológicamente muertos en términos de capacidad reproductiva. Pero la Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ves la clave aquí? Abraham no negó las circunstancias difíciles, no pretendió que su cuerpo no estaba viejo o que Sara no era estéril. Él consideró esas realidades, pero no permitió que esas realidades determinaran su esperanza.
Su esperanza estaba basada en la promesa de Dios y en el poder de Dios para cumplir esa promesa sin importar cuán imposibles parecieran las circunstancias naturales. Y esa esperanza anclada en Dios lo llevó a dar gloria a Dios, a alabar a Dios, incluso antes de ver el cumplimiento de la promesa. Segunda verdad transformadora. La esperanza eterna te permite alabar a Dios en el presente por promesas que se cumplirán en el futuro. Esta es una de las características más poderosas y distintivas de la esperanza bíblica. No tienes que esperar hasta que veas el cumplimiento de la promesa para comenzar a alabar a Dios por ella. Puedes alabarlo ahora, en medio de la espera, en medio de la prueba, en medio de la oscuridad, porque tu alabanza no está basada en lo que ves, sino en lo que crees acerca de Dios. Esto es exactamente lo que hizo Pablo cuando escribió desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese no era un hombre libre escribiendo desde una posición de comodidad y prosperidad. Era un prisionero enfrentando posible ejecución, escribiendo desde un calabozo romano frío y oscuro. Pero su capacidad de regocijarse no dependía de sus circunstancias presentes, sino de su esperanza eterna en las promesas de Dios. O considera el testimonio aún más dramático de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Habían sido golpeados brutalmente con varas. Sus espaldas eran carne viva sangrando. Fueron arrojados a la prisión más interna, sus pies puestos en el cepo de manera que no podían ni siquiera moverse para encontrar una posición más cómoda. Era medianoche, el momento más oscuro física y metafóricamente. Las circunstancias naturales gritaban desesperación. Estaban heridos, encarcelados, sin esperanza aparente de rescate. Pero la Biblia dice que a medianoche, Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios. No estaban cantando porque sus circunstancias fueran favorables, estaban cantando porque su esperanza trascendía sus circunstancias. Tenían una esperanza eterna que les permitía alabar a Dios en medio de la prisión más oscura, y esa alabanza nacida de esperanza eterna desató poder sobrenatural que literalmente sacudió los cimientos de la prisión y abrió todas las puertas. Tercera verdad liberadora. La esperanza eterna transforma el sufrimiento presente de carga insoportable a leve tribulación momentánea. Pablo escribió algo absolutamente radical en 2 de Corintios. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, cuando lees la vida de Pablo y todo lo que sufrió, te das cuenta de que no estaba hablando desde una posición de comodidad. Él había sido azotado, apedreado, naufragado, encarcelado múltiples veces, había enfrentado hambre, frío, peligro constante. Sin embargo, llamaba a todo eso leve tribulación momentánea. ¿Cómo es posible tal perspectiva? Solo es posible cuando tienes esperanza eterna, cuando tu visión se extiende más allá de lo temporal hacia lo eterno. Cuando comparas 70 u 80 años de vida terrenal con trillones de años en la eternidad, incluso décadas de sufrimiento se vuelven verdaderamente momentáneas. Cuando comparas el peso del sufrimiento temporal con el peso de gloria eterna, el sufrimiento se vuelve verdaderamente leve en comparación. Esta perspectiva eterna no minimiza tu dolor presente ni niega la realidad de tu sufrimiento. Lo que hace es colocarlo en el contexto correcto dentro del plan eterno de Dios. Tu enfermedad es real, tu pérdida financiera es real, tu corazón roto es real, tu soledad es real. Pero ninguna de esas realidades temporales es la realidad final. Hay una realidad eterna que trasciende todo sufrimiento presente, una realidad donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y cuando mantienes tu vista fija
En esa realidad eterna, encuentras la capacidad de alabar a Dios en medio del sufrimiento presente, porque sabes que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Cuarta verdad poderosa. La esperanza eterna produce perseverancia inquebrantable en la fe, que a su vez produce carácter maduro. Santiago nos enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hay una progresión hermosa. La esperanza eterna te permite ver las pruebas no como enemigos que te destruyen, sino como herramientas que Dios usa para perfeccionarte. Esta perspectiva transforma completamente tu respuesta a las dificultades. En lugar de amargarte cuando vienen las pruebas, puedes alabar a Dios, porque sabes que Él está usando esas pruebas para desarrollar en ti un carácter que reflejará más completamente el carácter de Cristo. Piensa en José cuando estaba en la cárcel egipcia, acusado falsamente de un crimen que no cometió. Había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, separado de su padre que pensaba que estaba muerto, falsamente acusado por la esposa de Potifar, encarcelado injustamente. Y ahora llegamos al momento más poderoso de este mensaje, la revelación que tiene el potencial de transformar completamente tu vida de adoración si la recibes con un corazón abierto y humilde. Escúchame con toda tu atención, porque lo que voy a compartirte ahora es el secreto de oro que puede revolucionar tu relación con Dios para siempre. Aquí está: el cuidado y la protección divina de Dios sobre tu vida alcanzó su expresión máxima en la cruz del Calvario, y cuando comprendes verdaderamente lo que sucedió allí, tu adoración nunca volverá a ser la misma. Hermanos y hermanas, podemos hablar todo el día sobre cómo Dios protegió a Daniel en el foso de los leones, cómo protegió a los israelitas de las plagas en Egipto, cómo protegió a David de Saúl, y todas estas son historias maravillosas y verdaderas que nos enseñan sobre el carácter protector de nuestro Dios. Pero nada, absolutamente nada en toda la historia de la humanidad se compara con el acto supremo de cuidado y protección que Dios demostró en la cruz. Porque en la cruz, Dios no simplemente protegió tu vida física temporal, Él aseguró tu vida eterna. En la cruz, Dios no simplemente te guardó de un peligro momentáneo, Él te salvó de la condenación eterna. En la cruz, Dios no simplemente proveyó para tus necesidades materiales, Él proveyó el sacrificio perfecto que satisfizo las demandas de su justicia y abrió el camino para que tú pudieras tener relación eterna con Él. Déjame pintarte un cuadro de lo que realmente sucedió en el Calvario desde la perspectiva del cuidado divino, porque cuando lo ves desde este ángulo, es absolutamente devastador en el sentido más glorioso de la palabra. Imagina por un momento que Dios el Padre está mirando hacia adelante en el tiempo y te ve a ti, caído en pecado, separado de Él, caminando hacia una eternidad en el infierno sin esperanza de salvación. Te ve atrapado en una cárcel espiritual de la cual no hay escape humano posible. Te ve encadenado por el pecado, condenado por la justicia, sin defensa ante el tribunal divino. Y en ese momento, Dios el Padre tiene que tomar la decisión más dolorosa que jamás haya tomado en toda la eternidad, para protegerte a ti de la condenación que mereces, para cuidar de tu alma eterna. Para asegurar tu salvación, Él tiene que enviar a su Hijo único, el Hijo que Él ama con amor infinito, a morir la muerte más brutal, más humillante, más dolorosa que se pueda concebir. Imagina el costo emocional para el Padre de tomar esta decisión.
Imagina el dolor de ver a su hijo perfecto, sin pecado, que nunca hizo nada malo, siendo tratado como el peor de los criminales. Imagina ver a su hijo siendo arrestado injustamente, juzgado falsamente, condenado por crímenes que nunca cometió. Imagina ver a su hijo siendo golpeado brutalmente hasta que su rostro quedó tan desfigurado que la gente no podía ni reconocer que era humano. Imagina ver a su hijo siendo coronado con espinas que le perforaban el cráneo, siendo escupido, siendo burlado, siendo humillado públicamente. Imagina ver a su hijo cargando esa cruz pesada por las calles de Jerusalén, cayendo bajo su peso, siendo azotado para que continuara. Imagina ver los clavos siendo martillados a través de las manos y los pies de su hijo amado. Imagina oír los gritos de agonía de su hijo mientras la cruz es levantada y dejada caer en el hoyo preparado para ella, dislocando sus hombros, rasgando sus músculos, causando dolor indescriptible con cada respiración. Pero aquí está lo que hace que esto sea aún más devastador. Todo ese sufrimiento físico horrible, por terrible que fuera, no fue la peor parte de lo que Jesús experimentó en la cruz. La peor parte fue cuando todos los pecados de la humanidad entera, pasados, presentes y futuros, incluyendo cada uno de tus pecados, fueron colocados sobre él. La Biblia dice que él fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Imagina la agonía espiritual de Jesús, quien había vivido en comunión perfecta con el Padre desde toda la eternidad, siendo separado de esa comunión por primera vez en la historia, porque ahora estaba cargando el pecado del mundo. Esa es la razón por la cual él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque el Padre lo hubiera abandonado por falta de amor, sino porque la santidad de Dios no puede tener comunión con el pecado, y Jesús estaba literalmente llevando el pecado de toda la humanidad en ese momento. Y aquí está el clímax de esta revelación que debe romper tu corazón y al mismo tiempo llenarlo de adoración desbordante. Todo esto, todo este sufrimiento indescriptible, toda esta agonía física y espiritual, toda esta separación temporal de la comunión entre el Padre y el Hijo, todo esto fue el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para cuidarte a ti, para protegerte a ti, para salvarte a ti. Este es el cuidado divino en su expresión más suprema y más costosa. Este es el amor protector de Dios, manifestado de la manera más radical que el universo jamás haya visto o verá. Y cuando comprendes verdaderamente esta realidad, cuando permites que penetre hasta lo más profundo de tu ser, cuando te das cuenta de que el Dios del universo consideró que tú valías este precio infinito, algo explota dentro de tu corazón. La adoración deja de ser un deber religioso y se convierte en una necesidad existencial. No puedes no adorar a un Dios que te amó de esta manera, que te cuidó a este costo, que te protegió pagando el precio más alto que se pudiera pagar. Y déjame llevarte aún más profundo en esta revelación porque hay más. Cuando Jesús colgaba en esa cruz, Él podría haber bajado en cualquier momento. Él lo dijo claramente: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía legiones de ángeles a su disposición listos para rescatarlo con una sola palabra. Pero Él eligió quedarse en esa cruz, eligió soportar el sufrimiento hasta el final, eligió no salvarse a sí mismo para poder salvarte a ti. Esa es protección divina llevada al extremo. Él se negó su propia protección para garantizar la tuya. Él tomó sobre sí mismo la ira de Dios que tú merecías para que tú pudieras recibir el amor de Dios que Él merecía. Él experimentó la separación de Dios que el pecado causa para que tú nunca tuvieras que experimentarla eternamente. Él murió tu muerte para que tú pudieras vivir su vida.
Y aquí está el secreto final, la verdad de oro que quiero que atesores en tu corazón para siempre. Si Dios estuvo dispuesto a pagar este precio infinito por tu salvación, cuando todavía eras su enemigo, cuando todavía estabas en rebelión contra Él, cuando todavía estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿cuánto más cuidará de ti ahora que eres su hijo, ahora que has sido adoptado en su familia, ahora que llevas su nombre y su espíritu mora en ti? La lógica es irrefutable. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él pagó el precio máximo para asegurar tu salvación eterna, ¿crees que no proveerá para tus necesidades temporales? Si Él te protegió del infierno mismo, ¿crees que no te protegerá de los problemas de esta vida terrenal? Esta es la revelación que debe transformar tu adoración de raíz. El cuidado de Dios por ti no es casual, no es condicional, no es temporal. Es eterno, es infinito, es costoso, es inquebrantable. Está sellado con la sangre del Hijo de Dios. Está garantizado por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Está asegurado por las promesas de un Dios que no puede mentir. Y cuando esta verdad realmente penetra tu corazón, cuando comprendes el costo que Dios pagó para cuidarte y protegerte, cuando ves la cruz, no solo como un símbolo religioso, sino como la manifestación suprema del cuidado divino por tu alma, entonces tu adoración alcanza dimensiones que nunca antes habías experimentado. Adoras con lágrimas de gratitud corriendo por tu rostro, porque no puedes creer que el Dios del universo te amara tanto. Adoras con voz quebrantada, porque el peso de su amor te aplasta en el mejor sentido posible. Adoras con manos levantadas, no por obligación, sino porque no sabes qué más hacer con toda esta emoción que te desborda por dentro. Adoras con todo tu ser, porque finalmente has entendido que este Dios que te cuida y te protege merece absolutamente todo lo que tienes para darle, y aún así nunca será suficiente para corresponder a lo que Él hizo por ti en el Calvario. Hermanos, hemos caminado juntos por verdades profundas hoy. Recapitulemos. Primero, la esperanza eterna está anclada no en circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. Segundo, esta esperanza te permite alabar a Dios en el presente por promesas que se cumplirán en el futuro. Tercero, la esperanza eterna transforma el sufrimiento de carga insoportable a leve tribulación momentánea en comparación con la gloria eterna. Cuarto, produce perseverancia inquebrantable que desarrolla carácter maduro. Quinto, está garantizada por la resurrección de Cristo y la revelación suprema. La esperanza eterna no es primariamente sobre cambiar tus circunstancias temporales, sino sobre la certeza absoluta de una eternidad gloriosa que supera infinitamente cualquier sufrimiento presente. Esta esperanza produce alabanza incondicional que trasciende circunstancias. Cuando abrazas esta esperanza, puedes alabar a Dios en la prisión como Pablo y Silas. Puedes enfrentar la muerte como Esteban. Puedes perseverar en pruebas como Job, quien declaró, «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Tu alabanza se vuelve inquebrantable porque está fundamentada en promesas eternas de un Dios fiel. Si este mensaje ha renovado tu esperanza hoy, necesito que actúes ahora. Primero, dale like a este vídeo inmediatamente para que YouTube lo muestre a otros que necesitan desesperadamente escuchar sobre esperanza eterna. Segundo, suscríbete y activa la campanita, porque esta comunidad de fe te sostendrá en oración cuando tu esperanza flaquee. Tercero, comparte este vídeo con 3 personas que necesitan renovación de esperanza. Cuarto, comenta abajo escribiendo, «Mi esperanza está en Dios», si has decidido anclar tu esperanza en las promesas eternas de Dios. O escribe, «Necesito oración», si estás luchando y necesitas que esta familia ore por ti.
Y quinto, después de este vídeo, toma tiempo para alabar a Dios específicamente por las promesas eternas que trascienden tus circunstancias temporales. Que la esperanza del Dios viviente llene tu corazón hoy y siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén.